Pues en lo que llego a esa diapositiva, igual y solamente les quiero comentar que pues el principal va a ser el quirúrgico, es el que más se prefiere. Y pues en cuanto al tratamiento médico, pues es un poquito controvertido sobre su función, sobre cómo, cuándo utilizarlo, aunque eh, pues sí hay unos puntos bien establecidos sobre lo que quiere lograr el tratamiento médico. Ahorita ya se los menciono, solo déjenme llegar y ya. Ok, aquí está, aquí está. Bueno, a ver. Bueno, es controvertido el tratamiento en pacientes asintomáticos, ya que pues como vimos, puede que incluso no lo lleguemos a diagnosticar de manera temprana y pues además su beneficio es dudoso. Para la insuficiencia mitral aguda, pues el tratamiento debe ser evaluado de manera rápida, ya que pues esta representa una urgencia. Y ahora sí, vamos con el tratamiento médico. Pues hay que tener en cuenta tres bases esenciales que van a ser los pilares de lo que queremos obtener de este, ¿sí? Bueno, va a ser mejorar la función ventricular, que ya vimos que va a estar alterada. Va a ser disminuir el volumen circulante y aminorar las resistencias periféricas. Para esto, y en algunas bibliografías es el único fármaco que menciona para su manejo, tenemos el nitroprusiato. Este lo que va a ser un dilatador de arterias y venas, lo cual nos va a aminorar las resistencias periféricas. Ya tenemos un punto importante. Luego, como las resistencias periféricas van a estar aminoradas, pues la poscarga también se va a ver disminuida. Recordemos que ya está disminuida, ahora va a estar más disminuida y pues por esto también va a mejorar la expulsión y pues por lo tanto un poco la función ventricular. Entonces pues es un fármaco que le va a estar pegando a dos puntos y pues de alguna manera secundaria a un tercero, ya que recordemos que las venas también funcionan como para almacenamiento de la sangre de una manera no, pues no estricta la palabra, pero sí nos permite almacenar un poco de sangre. Entonces, pues nos va a disminuir un poco el volumen circulante, pero no de una manera, o sea, el volumen va a ser el mismo, pero ahora se va a estar almacenando, o no va a estar tan activo. Discúlpenme, entonces sí me estoy dando a entender. Entonces, pues le va a pegar de manera directa a uno y secundaria a los otros dos. Entonces, pues es un muy buen tratamiento para esto. Después, para mejorar y que ahora la disminución del volumen circulante sea verdadero, pues podemos utilizar el uso combinado de IECAS y también de diuréticos para lograr este punto que les estaba mencionando. Los digitálicos también nos podrían ayudar para el tratamiento, principalmente en pacientes que tengan fibrilación auricular. Pues en pacientes que tengan fibrilación auricular, también se puede considerar utilizar anticoagulación de manera crónica. Esta se va a tomar con acenocumarina o bien con warfarina. Okay. Este es el tratamiento médico. Ahora, el tratamiento de elección para la mayoría de los casos va a ser el quirúrgico. Bueno, para los casos que pues, se diagnostiquen que estén sintomáticos. Asintomático es controvertido. Y pues para ello vamos a tener dos alternativas, la reparación y el cambio valvular. Vamos a centrarnos en la reparación porque es el fármaco que se prefiere y es la tendencia actual. Entonces, va a tener ciertas ventajas la reparación sobre el cambio valvular. Va a tener una menor mortalidad y una menor morbilidad. Va a tener una mayor sobrevida a aquellos pacientes a los que se les ha realizado y también va a preservar de mejor manera la función ventricular. Bueno, entonces va a tener mejores resultados al tener una función ventricular normal y pues aquí retomamos un poco el punto que nos mencionaba el doctor ayer, con una fracción de eyección pues de 60 ya consideramos que tiene una función ventricular pues bastante alterada. Entonces aquí nos marca como más de 60, pero a lo mejor podríamos subir un poco ese rango. A lo mejor ahorita espero la corrección y pues una disfunción sistólica ventricular izquierda
en aquellos pacientes que tengan menor del 45%. En cuanto a la gravedad del daño valvular, pues va a haber un mejor pronóstico en una valva que no esté dañada que en aquella que sí va a estar dañada. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que tengan simplemente un prolapso van a tener un mejor pronóstico que en aquellas que las valvas o el anillo esté calcificado, engrosado o el anillo que ya está dilatado. Ok, bueno, las indicaciones. Eh, pues las podemos poner aquí. Pues miren, en aquellos pacientes sintomáticos con una fracción de eyección ventricular mayor del 30 y un diámetro telesistólico menor de 55 milímetros. En aquellos asintomáticos con disfunción ventricular izquierda mayor de 60 y con un diámetro telesistólico mayor de 45 milímetros. En asintomáticos con una función preservada del ventrículo izquierdo y que tengan fibrilación auricular o tengan una hipertensión arterial pulmonar. En personas con disfunción grave del ventrículo izquierdo, esto lo clasificaríamos como una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 30% y como un diámetro telesistólico del más del 55%, o bien que sean refractarias al tratamiento con alta posibilidad de reparación duradera y también con baja comorbilidad. En asintomáticos con función preservada del ventrículo izquierdo, alta probabilidad de reparación duradera y baja comorbilidad. Nuevamente, aquí les repito, para los asintomáticos es difícil verlo porque si bien uno de los puntos a tratar será evitar la progresión y pues que la enfermedad se haga asintomática en un futuro, así como que empiece a darnos fallas el ventrículo, pues es lo que estaríamos buscando. Pero pues esto es controvertido. Y pues en personas con disfunción grave del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección ventricular del ventrículo izquierdo menor de 30, aunque pues ayer veíamos que era de 60, o con un diámetro telesistólico más del 55 milímetros, refractarias al tratamiento médico con baja posibilidad de reparación y también con baja comorbilidad. Bueno, pero esto es para aquellas personas que tengan una insuficiencia mitral orgánica crónica. Bueno, entonces, la indicación de los pacientes asintomáticos, como ya se los dije, es controvertida. Se va a buscar la reparación valvular para prevenir el deterioro y también prevenir las posibles complicaciones, como por ejemplo, pues edema pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Entonces, resulta favorable en enfermos asintomáticos. Aquí ya nos lo resume un poco, con un deterioro de la fracción de eyección de menos del 60% y con dilatación ventricular de más de 45 milímetros. Ok, de esto no, bueno, estas indicaciones para la cirugía son aquellas personas que tengan una insuficiencia mitral isquémica crónica. Recordemos que la isquemia podía llevarnos a dos puntos, uno crónico y uno agudo. Ahorita estamos viendo el crónico. Entonces va a ser en pacientes con una insuficiencia mitral eh, aguda, con fracción de eyección ventricular mayor del 30%, que hayan estado sometidos a revascularización coronaria. Estos dos puntos son importantes porque se tienen que evaluar al mismo tiempo. Si se encuentra insuficiencia mitral y se quiere hacer una cirugía, también se tiene que valorar si se va a hacer también una revascularización coronaria e intentar hacerlo en el mismo evento. Bueno, en pacientes con insuficiencia mitral moderada, que van a estar sometidos a, no recuerdo qué era, CDAC. Bueno, y si la reparación se puede realizar. En pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral aguda, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 30 y posibilidad de revascularización y pacientes con insuficiencia mitral aguda. En pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda mayor del 30 sin posibilidad de revascularización, efectos refractarios que hayan sido refractarios también al tratamiento médico y que puedan tener una baja comorbilidad. Entonces, una disculpa, esto era isquemia o era un daño agudo por la isquemia, no era crónico. Corrijo. Bueno, entonces,
la tendencia para el paciente con daño isquémico es la reparación con la anuloplastía, y no solamente para el paciente isquémico, también se recomienda pues en general la cirugía recomendada. Y la revascularización por sí misma no mejora la función valvular isquémica, por lo que se tiene que pues valorar estas dos cirugías en un mismo lado o ver cómo se va a manejar al conjunto y al mismo tiempo. Y pues estos eventos isquémicos van a tener un peor pronóstico si no se interviene la válvula de manera quirúrgica o si no se le da un tratamiento adecuado. Y pues ya por último, pues la tendencia actual, así a grandes rasgos, pues va a ser preservar la válvula mitral por medio de su reparación y la implantación de un anillo para prevenir mayor dilatación. Y pues esta imagen nos muestra diversos métodos para su reparación en base a los defectos que podamos encontrar. Una incisión triangular, una incisión pues cuadrangular en la válvula. Aquí lo que se hace es se corta esto y luego se sutura y luego ya se pone también un implante de un anillo, ¿sí? Pero pues todo esto es en base o dependiendo del daño que tengamos en la válvula. Y pues ya, por mi parte sería todo. Bueno, nada más comentar que en la actualidad también se está tratando de manejar esto a través de intervencionismo coronario, de intervencionismo cardíaco, perdón, por medio de cateterismo utilizando un dispositivo que se llama MitraClip. Sin embargo, bueno, este dispositivo solo tiene ciertas indicaciones, no para todos los pacientes. Básicamente nada más recordar, bueno, desde el punto de vista anatómico, las valvas anterior y posterior de la mitral se dividen en 3 segmentos, A1, A2, A3 para los segmentos de la válvula anterior y P1, P2, P3 para los segmentos de la válvula posterior. Específicamente, el MitraClip está indicado para pacientes cuya insuficiencia mitral esté limitada a los segmentos A2, P2. Y como requerimiento, bueno, se necesita áreas valvulares arriba de 4 centímetros. Abajo de 4 centímetros, sobre todo cuando es abajo de 3 centímetros, realmente el riesgo es que pueda dejar una estenosis mitral, con las consecuencias hemodinámicas que ello conlleva. Actualmente en México todavía no existe esa tecnología, pero es importante que lo tomen en cuenta. Realmente les quiero decir que la primera subespecialidad de la medicina interna quirúrgica fue la cardiología, o sea, para que una escuela se pudiera aceptar como formadora de residentes de cardiología debería tener por fuerza un programa de cirugía cardíaca. Y no duden ustedes que con el paso del tiempo sea también la primera en donde la cirugía o los cirujanos pasen a la historia. Actualmente, gracias a Dios, cada vez la hemodinamia le está quitando más participación a la cirugía, y les digo gracias a Dios porque, bueno, realmente el someter a un paciente a cirugía, sobre todo con bomba de circulación extracorpórea, conlleva mucha comorbilidad para el paciente. Una respuesta inflamatoria muy severa que realmente esa es la que nos genera la mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Y gracias a Dios, bueno, con la participación o con el crecimiento de la hemodinamia, cada vez vamos necesitando menos de este tipo de tratamientos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctor. En el uso del tratamiento farmacológico, eso solamente es temporal, ¿verdad? No puede ser un tratamiento para toda la vida, pues. Así es. Siempre va a ser entonces el definitivo, el quirúrgico. Hasta ahorita sí. Sí, o sea, simple y sencillamente nosotros vamos a estar dando tratamiento, vamos a estar vigilando estrechamente al paciente para determinar el momento exacto de la cirugía. O sea, hay momentos específicos para la cirugía. Lo metemos después, ya fue tarde, ya no
logramos mejorar las condiciones del paciente, antes también quizá tampoco le ayudemos mucho. Hay un momento específico, y ese momento específico me lo da la fracción de expulsión. La fracción de expulsión normalmente en estos pacientes debe estar alrededor del 75-80%. Esa es la fracción de expulsión normal para ellos. Cuando empieza a bajar, ya cuando vamos en 70, seguramente ahí ya estamos en el momento para que el paciente se mande a cirugía, ¿sí? En el caso de una insuficiencia mitral crónica. En el caso de la insuficiencia mitral aguda, como ya lo comentó su compañero, esto es una urgencia quirúrgica. En el momento que detectamos esa insuficiencia mitral secundaria a una ruptura de músculos papilares, en ese momento deberíamos estar mandando al paciente a cirugía. Si no es factible inmediatamente mandarlo bueno, antes de, como puente a la cirugía, está un procedimiento que hacemos en la unidad coronaria, que es colocar un dispositivo para mejorar la perfusión del corazón y quitarle el consumo de oxígeno. Es la colocación de un balón intraórtico de contrapulsación. Pero esto, volvemos, es nada más un puente no me puedo tardar más de 24, 48 horas lo sumo para llevar al paciente a la cirugía. ¿Ok? En el caso de la crónica es tratamiento farmacológico, pero también estar vigilando de cerca al paciente para determinar el momento apropiado para la cirugía. El tratamiento definitivo es la cirugía. Y no podemos hablar de tratamiento curativo porque le quitamos un problema, pero le agregamos otro, que es la necesidad de anticoagulación. Desgraciadamente los anticoagulantes tienen un rango muy estrecho entre su efecto terapéutico y su efecto deleterio, ya sea hacia la trombosis o hacia la hemorragia. Y no cualquier médico tiene la capacidad o está capacitado para el manejo de estos fármacos. Entonces sí, les quitamos un problema, pero les agregamos otro que es muy serio. El uso de anticoagulantes orales conlleva muchos problemas en el paciente. Tiene que dejar de comer muchos alimentos que son ricos en vitamina K, ¿verdad? Y sobre todo los alimentos que más estamos acostumbrados a comer los mexicanos, todo el alimento verde. Esos son alimentos ricos en vitamina K, entonces se los tenemos que prohibir a los pacientes. Otro problema muy importante es que mínimo cada 2 meses tenemos que estar tomando exámenes de laboratorio para estar vigilando que nos mantengamos en el INR terapéutico. Y eso a la larga al paciente lo cansa, lo aburre y entonces o dejan de hacerse los estudios o dejan de tomar los medicamentos con los riesgos inherentes que esto conlleva. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, después de todo tratamiento quirúrgico, ya debe de llevar terapia con anticoagulantes de por vida. Depende. Acuérdense que ya sus compañeros ahí le hablaron que, bueno, en cuestión del cambio valvular, incluso en cuestión de las prótesis, hay 2 tipos de prótesis biológicas y prótesis mecánicas. Es una prótesis biológica y el paciente está en ritmo sinusal, la anticoagulación solamente se lo va a dar durante 3 meses, después que es el tiempo que tarda en endoteliar la válvula, la prótesis. Después de estos 3 meses yo lo puedo controlar con aspirina y no hay problema. El punto de estas prótesis es que a cabo de 10, 12 años tengo que reoperarlo porque se desgasta. Pero la ventaja es que la disfunción de las prótesis no me generan una urgencia quirúrgica. Las prótesis mecánicas, por el contrario, son prótesis que van a durar, si yo las cuido adecuadamente, para toda la vida. El problema es que tengo que mantener al paciente anticoagulado. Si de pronto la dosis de anticoagulación está por debajo de la óptima, entonces el paciente puede hacer trombosis de la válvula, de la prótesis, y eso es un evento catastrófico, ¿sí? Entonces cada una de las prótesis tiene ventajas y desventajas.
pero le digo, en este caso, depende, ya uno como médico decidirá cuál es la mejor prótesis para el paciente, y en función de eso va a depender cuánto tiempo voy a tener el paciente con anticoagulación. Si decido ponerle una prótesis biológica, pero el paciente está en fibrilación auricular, pues independientemente de la fibrilación auricular es alto riesgo para el desarrollo de BC y por sí misma es una indicación para anticoagulación. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta, doctor. Sí, doctor, ya me quedó más claro. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, pues muy bien, doctor. Pues si no tienen preguntas, pues muy bien, buena clase. No sé si tengo clase de la estenosis aórtica o la vemos para la próxima clase. Sí, doctor, sí está preparada, pero como usted guste. Pues si quieres empezar. Ok, muy bien. Sí, por favor. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, permítanme un segundo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de estenosis aórtica. Mi nombre es Alexis Muñiz y bueno, cabe resaltar que ya hemos estado viendo otras valvulopatías y en algunas cosas es similar y en otras cosas vamos a abordar algunos conceptos nuevos. Y pues para empezar esta clase, le queremos desear un feliz día del médico, doctor, todo el grupo de noveno A, y pues muy agradecidos con usted por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, jóvenes. Igualmente, felicidades para ustedes. Feliz día, doctor. Felicidades, Muchas doctor. gracias. Felicidades. Gracias, jóvenes. Igual. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto comenzamos. Vamos a desglosar en que vamos a ver primero definición y datos epidemiológicos. Vamos a ver su etiología, su fisiopatología y su clasificación en base a esta. Vamos a ver su clínica, sus signos clínicos más característicos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Y pues vamos a abordar su diagnóstico, sus múltiples modalidades desde la clínica hasta las herramientas que vamos a tener y por último su tratamiento. Entonces, pues como definición tenemos que la estenosis aórtica se refiere a los cambios progresivos patológicos y fisiopatológicos por una fisiología alterada, y además clínicos que se asocian a la obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, ya sea por disminución del área valvular o por estenosis supravalvular y subvalvular. Bueno, en este GIF que les presento, vean, ahorita vamos a ver la anatomía de la válvula, pero en este caso vean que aquí es una válvula bivalva, ¿sí? O bicúspide, ¿sí? Que no debería de ser así. Entonces, es solamente una de las etiologías, pero lo vamos a ir desglosando a continuación. Recordemos que la válvula aórtica se encuentra es la comunicación, es el paso entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que es el vaso encargado de llevar la sangre a toda la economía. Y pues en este gráfico en movimiento podemos ver que esta sería una válvula aórtica normal, con tres valvas, ¿sí? Una valva posterior, una valva izquierda y una valva derecha. Entonces, ya pasándonos a este gráfico, bueno, primero vean que esta es la válvula posterior, esta es la válvula derecha y esta es la válvula izquierda. Esta es una visión por arriba de la válvula, es como si estuviéramos situados en la aorta ascendente y echábamos un vistazo hacia el piso de la válvula, ¿sí? Y vean que aquí vamos a tener el nacimiento de las venas coronarias derecha e izquierda. En este gráfico vamos a poder observar la válvula en su morfología completa. Y vean, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo y este es la valva posterior,
¿sí? Van a formar como estas canastitas o nidos que se les va a llamar seno aórtico o senos de Valsalva, ¿sí? Y nada más en el lado derecho e izquierdo es donde van a nacer las arterias coronarias, ¿verdad? Para irrigar al corazón. Otro punto importante a rescatar es que en la anatomía se menciona que tienen estos nódulos que se les llaman nódulos de Arancio, o no sé cómo se pronuncia, y pues estos están implicados en el cierre de la válvula. Y bueno, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es su esqueleto fibroso. Aquí en esta otra imagen vemos ya un corte coronal. Vean cómo este es el nacimiento de una de las coronarias. Vean cómo están los nódulos de Valsalva. Esto es por debajo de la válvula. O sea, aquí sería el ventrículo izquierdo, el septum, ¿verdad? Vean aquí los nódulos cómo se unen. Y pues a estos se les llama comisuras, ¿verdad? Como a las hojitas, pues sí, a la comisura, al ángulo que forman las hojitas estas de las valvas. Y que pues también aquí está implicada la patología, sobre todo ya degenerativa en los adultos ya más grandes. Entonces, en esta diapositiva les muestro el esqueleto fibroso de la válvula. Esta es... vean, aquí está la aorta. Este sería el esqueleto fibroso pues, de la mitral. Esta es la tricúspide. Y vean que aquí este sería 1, 2, que está aquí suspendido, y 3. Este sería el rodete fibroso de la válvula aórtica, que es trivalva, que es mucho más gruesa que que la otra válvula semilunar, que es la pulmonar. Recordemos que tenemos dos válvulas semilunares, y que esto también se ve dañado se puede ver dañado en la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia. Entonces, en cuanto a su etiología, vamos a tener que la causa de la obstrucción, si recuerdan la definición, es un impedimento para que el flujo del ventrículo hacia la aorta pase. Pues aquí está impedido, hay un flujo, hay una obstrucción del flujo. Y entonces lo vamos a clasificar según dónde esté posicionado. Si es supravalvular, hay algo que ya pasó, ya está a nivel de aorta ascendente y está obstruyendo. Si es a nivel valvular, como en esta imagen, o sea que es propiamente un problema de la válvula, de la arquitectura de la válvula misma, ya sea su rodete fibroso. Y subvalvular, que es un problema por debajo de la válvula. En este caso, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que vean cómo está engrosado el miocardio del septum, y no es propiamente que esté disfuncional la válvula, sino que en este caso aquí me está generando esta obstrucción. Pero la más común, sin duda alguna, es la valvular, y es en la cual nos vamos a centrar muchísimo. En la clasificación subvalvular, o sea, por debajo de la válvula, es esta la que les digo, la subaórtica, ¿sí? Y también la bibliografía menciona que subvalvular se refiere a que el rodete fibroso también está engrosado, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a su etiología por origen, vamos a tener que se puede ver una calcificación en el 50 al 70% de los casos de la prevalencia. ¿En quiénes? Pues en pacientes de edad mayor a 65 años. Esto es común entre la sexta y la séptima década de la vida. Y pues son cambios degenerativos inflamatorios, con asentamiento de lípidos también, y pues con calcificación. Fíjense, una cosa muy importante, que esta patología puede o no coexistir con aterosclerosis. Sin embargo, estudios recientes la han asociado muchísimo con la enfermedad aterosclerótica. Entonces, para esta patología pueden estar bien o no las coronarias, pero sí se ha asociado a aterosclerosis recientemente. Las congénitas, aquí es si la válvula es bicúspide o unicúspide, ¿sí? Tiene una prevalencia del 6 al 40%, y en cuanto a la bicúspide, la más frecuente, esta suele dar, vean aquí está cerrada y aquí está abierta, un hoyo estenosado, un hoyo disminuido de tamaño. Esta suele dar clínica a etapas más avanzadas, como a los adultos jóvenes, mientras que la unicúspide, esta suele diagnosticarse en niños. Es muy evidente
en los primeros años de la vida, porque vean que el orificio de salida es sumamente estrecho, entonces pues obviamente va a dar sintomatología luego. Y la de origen reumático, de una fiebre reumática, esta no es aislada a la válvula aórtica, sino que casi siempre cuando hay fiebre reumática suele haber una asociación entre valvulopatía aórtica y mitral, ¿sí? No suele ser aislada de la aórtica. Y pues que en los últimos años se ha ido disminuyendo su incidencia debido a la aparición de los antibióticos. Y otras menos comunes como la unicúspide, que ya les había comentado, y la postendocarditis, ¿verdad? Por postendocarditis. Ahora, vamos a describir por grupos de edad que en niños casi siempre suelen ser congénitas, ya sea es una valvulopatía congénita, ya sea bicúspide o unicúspide, o univalva o bivalva, es lo mismo, ¿sí? En los adolescentes suele ser también congénita siempre y cuando sea aislada, o sea, como les menciono, si tiene asociación con la válvula mitral, con una estenosis mitral, entonces estaríamos hablando de que ya sería causada por fiebre reumática. En el adulto suele pasar lo mismo, y entonces, por ejemplo, tenemos que las válvulas bivalvas, que son de origen congénito, ¿sí? Están presentes en el 80% de los casos, y como les mencioné al inicio, estas no suelen dar sintomatología ya hasta que son adultos jóvenes, y esto me hace que los adultos, la hace prevalente en los adultos, mientras que vean la univalva en 20%, y pues vean aquí que se desarrollan síntomas de la tercera década de la vida. Y pues la segunda causa en los adultos más común es la fiebre reumática, que como les mencioné ahorita que estábamos viendo el esqueleto fibroso, pues genera engrosamiento y fusión de las comisuras, ¿verdad? Y luego, en los adultos mayores de 65 años, aquí es donde ya viene inmiscuida la calcificación y deterioro de la válvula. Es la valvulopatía más frecuente en este grupo de edad. En los pacientes puede que no hayan tenido un defecto congénito, ¿verdad? O sea, que ellos hayan tenido una válvula normal trivalva toda su vida, o puede que no, ¿verdad? Pero estas es la más común en este grupo etario por el aumento de la esperanza de vida, es la que se suele ver en los ancianos. Y vean que en mayores de 65 años, la incidencia es del 4 al 18%, mientras que en mayores de 70 años aumenta al doble, casi 30%. ¿Y por qué les pongo hombres? Porque esta enfermedad es más prevalente 4-1 en hombres que en mujeres. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que el área valvular aórtica, ¿sí? Lo que comprende toda la circunferencia, se mide entre 3 a 4 centímetros cuadrados. Esto es lo normal. Sin embargo, empieza a producir sintomatología cuando se reduce a 1.5 a 1 centímetro cuadrado. Pero incluso otra bibliografía mencionaba que a partir de los 2 centímetros cuadrados hacia abajo también suele manifestar sintomatología. Entonces, bueno, vamos a tener una cascada de eventos también, en la cual hay una obstrucción de la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Sí, vean aquí, esta es la mitral o la bicúspide, y llega la sangre y ya saben que debe salir por aquí. Entonces, a este nivel hay una obstrucción, ¿sí? Y entonces, como está muy disminuido el orificio, ¿qué es lo que hace el ventrículo? El ventrículo genera más fuerza. Bueno, primero se tarda más en expulsar la sangre, ¿verdad? Porque es como una manguera, si tú le pones el dedo, pues es más tardado que salga todo el volumen que hay antes de tu dedo. Entonces, es lo que hace primero, tardarse en salir la sangre, ¿sí? Más adelante, se logra pasar cierta cantidad de sangre a través de este estrecho, pero lo relevante es que conforme se va avanzando el tiempo, este músculo suele hipertrofiarse porque surge como un mecanismo compensatorio, la hipertrofia del músculo, porque va a necesitar más fuerza para sacar por este hoyo pequeño toda la cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces, es por eso que el músculo se hipertrofia. Las células se llenan de colágeno,
si mal no recuerdo, y pues es lo que pasa. Pero esto va a tener consecuencias hemodinámicas, por supuesto, porque va a estar elevada la presión sistólica del ventrículo izquierdo. O sea, al momento de que el ventrículo izquierdo hace su sístole, pues la presión normal se va a elevar. Pero lo relevante y lo curioso aquí es que en etapas iniciales la presión sistólica de la aorta se va a ver normal, a valores normales. ¿Cuál es la presión aórtica? Pues la que conocemos, ¿verdad? Lo que llamamos presión arterial, ¿sí? La presión sistólica de la aorta en estadios iniciales va a estar en cifras cercanas a las normales. Entonces, el cambio de una alta presión que hay aquí en el ventrículo, ¿sí?, a una presión normal, obviamente más baja aquí en la aorta, me va a dar lo que se conoce como un gradiente de presión transaórtica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presiones. Aquí es más alta, más baja, ¿verdad? Y entonces, por eso les mencionaba que se produce este gradiente transaórtico cuando ya hay una reducción del tamaño de 1.5 a 1 centímetros cuadrados. No sé si hasta ahorita me di a entender, sino para regresarme a explicar más detenidamente. No, estuvo bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar como premisa que entre más estrecho el orificio de la válvula, más trabajo va a requerir el miocardio del ventrículo, pues para pasar la sangre del ventrículo hacia la aorta, ¿verdad? Entonces va a incrementar su sobrecarga en la presión sistólica, ¿sí? El ventrículo izquierdo. Va a incrementar la precarga. Recordemos que la precarga es esta fuerza necesaria para expulsar o para generar la eyección, pues. Entonces, como les mencionaba, se va a generar hipertrofia del ventrículo como compensación. Esto como un intento de normalizar la poscarga, o sea, también la fuerza de salida, ¿verdad? Hacia la aorta. Entonces, va evolucionando la enfermedad y va a haber cada vez una estrés más pronunciada y de evolución crónica que va a hacer que este mecanismo de hipertrofia se venza y ya no me sea útil, ¿sí? Este mecanismo ya no va a ser útil para compensar el estrés sistólico que está sufriendo este ventrículo. Entonces va a aparecer la dilatación del ventrículo, ¿sí? Ya la hipertrofia ya no me fue suficiente, es una hipertrofia concéntrica como la que habíamos visto con mi compañera Paola, y entonces ahora sí el ventrículo se dilata, me aparece, se ensancha. ¿Para qué? Para que ese ventrículo pueda soportar mayor capacidad de sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pasando bien la sangre. Pero pues esto me va a traer ahora una disfunción diastólica, o sea, un problema en la relajación del corazón debido a la dilatación. Obviamente en estadios más adelante me sobreviene la insuficiencia cardíaca porque pues ya se empieza a afectar toda la dinámica del ventrículo, la función ventricular, y pues cuando me aparece insuficiencia cardíaca, pues esto es premonición de muerte para el paciente. Ahora, ustedes me van a preguntar qué ocurre con las coronarias. Como yo les mencioné, esta enfermedad suele o no estar asociada a aterosclerosis, o sea, enfermedad coronaria. Pero acuérdense que, como les expliqué, del bulbo aórtico, o sea, a nivel de los senos coronarios están las dos salidas, están las salidas para las arterias coronarias. Y acuérdense que las coronarias se llenan en diástole. Entonces, esto va a tener implicaciones porque el miocardio hipertrofiado hace que las coronarias tengan menor reserva para disfunción diastólica, por la disfunción diastólica aórtica que se acaba de generar. Como no está pasando la suficiente cantidad de sangre y como yo ya tengo un ventrículo con disfunción diastólica, o sea, con problemas en la relajación, hace que las coronarias no se carguen bien de sangre, ¿sí? Entonces, a la larga puede aparecer problemas de isquemia, ¿verdad? Porque no se está irrigando bien. ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es normal en reposo, pero en etapas avanzadas, ustedes saben que en condiciones normales, cuando hacemos ejercicio, el gasto cardíaco pues debe incrementarse para lograr la perfusión adecuada de todos los tejidos periféricos del cuerpo, sobre todo el músculo esquelético. Pero aquí no ocurre esto. Aquí no incrementa el gasto cardíaco y pues ahorita más adelante vamos a ver qué repercusiones me trae esto. De hecho, el hecho de que no incremente el gasto cardíaco me va a traer
un síntoma que vimos al inicio con el doctor, el síncope, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, en resumen, en este esquema, pues bueno, vamos a ver que hay una obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo, que yo les expliqué que debido a esa obstrucción hace que el ventrículo aumente su presión sistólica, o sea, aumente la presión que hay dentro con el afán de lograr sacar la sangre, ¿verdad? Entonces sobreviene la hipertrofia, o sea, se ejercita el músculo para sacar esa sangre, pero en un momento no logra ser suficiente, ¿no? Ya este mecanismo compensatorio no funciona, entonces pues ya hay una dilatación. Y con una dilatación aparece la disfunción ventricular izquierda, sobre todo una disfunción diastólica, ¿verdad? Entonces vean que aquí aumenta la disfunción diastólica y como le mencionaba ahorita, va a haber una disminución del aporte de oxígeno, o sea, desde las coronarias, ¿verdad? Porque no va a suministrar bien oxígeno hacia el tejido cardíaco. Y se me había olvidado comentarles que también hay una compresión coronaria intramiocárdica. Esto es porque al estar dilatado el ventrículo hace que los vasos epicárdicos y subendocárdicos se compriman, entonces la sangre no pasa bien hacia el grosor del miocardio, ¿sí? No sé si entendieron esta parte. Entonces, este hecho, aunado a que las coronarias no están bien de reserva, no están bien perfundidas, no llevan una buena perfusión, pues me va a dar como origen una isquemia miocárdica, que también, pues, finalmente se va a manifestar en una insuficiencia ventricular izquierda, ¿verdad? Y bueno, esto, la isquemia, pues, ya llevaría a problemas más graves. Entonces, como les digo, enfermedad coronaria asociada, esto se tiene documentado en los últimos tiempos, no está, se sabe que la estenosis aórtica está asociada a enfermedad coronaria, ¿sí? No siempre, pero sí. Entonces, ahorita que les muestro los factores de riesgo, vamos a hablar más de eso. En cuanto a la clasificación, según el área de estrechez, vamos a tener que tenemos una estenosis ligera cuando el área está a 1.0 centímetros cuadrados, ¿sí? O mayor, y moderada cuando es de 1 a 1.0 centímetros cuadrados, y grave cuando es menor a 1 centímetro cuadrado. Y el gradiente transaórtico, que se puede medir, por ejemplo, con ecocardiograma, ya es de 50 milímetros de mercurio. Si este dato no lo encontré muy bien, doctor, no sé si me pudiera complementar, lo normal de que el gradiente transaórtico sea mayor a 64, no estoy muy seguro de esto. Pero si ahorita me gusta complementar, se lo agradecería mucho. Y crítica, cuando ya hay un área menor a 0.75 centímetros cuadrados y el gradiente, vean que ya disminuyó, ¿sí? A 38 milímetros de mercurio. Y vean, sí, adelante, doctor. Sí, o sea, en el gradiente transvalvular aórtico, el pico a pico es arriba de 70 milímetros de mercurio para considerarlo grave o crítica, ¿sí? Ok. Pero el que más usamos es el gradiente transvalvular medio, que es el que vas a comentar adelante, en la siguiente diapositiva. Ok. Sí, de hecho, esta clasificación fue hecha según las guías del Colegio Americano del Corazón y de la Asociación Americana del Corazón. Y vean que también aquí la clasificación es ligera, moderada y severa en base al área valvular aórtica, ¿sí? Menor a 1.5, de 1 a 1.5 y menor a un centímetro cuadrado, ¿verdad? Y aquí está el gradiente transvalvular aórtico del que les venía hablando ahorita, menos de 25 milímetros de mercurio, de 25 a 40 milímetros de mercurio y más de 40 milímetros de mercurio. Y aquí la velocidad del flujo transvalvular aórtico, obviamente, como si está más estrecho el orificio, obviamente la velocidad va a ser mayor. Es como nosotros si colocáramos un dedo en una manguera, pues va a salir a mayor presión y a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, vean ese ejemplo, el dedo en la manguera, como es mayor la presión y mayor la velocidad. Y véanlo aquí en la severa, es mayor la presión transvalvular y es mayor la velocidad con la que sale el flujo. Si recuerden lo que les comentó su compañero cuando hablaron de la estenosis mitral, nos hablaba de la fórmula de Bernoulli modificada.
para sacar o sea, era la velocidad del flujo al cuadrado y multiplicada por 4. Y con eso sacábamos el gradiente. Entonces aquí, arriba de 4, bueno, 4 ya me supone un gradiente de 64 milímetros de mercurio. ¿Sí? Okay. De acuerdo a esa fórmula. Ok. A través de esto podemos sacar el gradiente pico a pico o gradiente máximo. ¿Sí? Muy bien. Sí, de hecho, más adelante, ya que les presente las herramientas diagnósticas, pues voy a mencionar algo de ello. Entonces, en cuanto a su epidemiología, ya he estado mencionando datos epidemiológicos importantes, como que es más común en el sexo masculino, como que la incidencia de calcificación obviamente aumenta con arriba de los 65 años, pero bueno, aquí tenemos que la incidencia es del 3 al 6% de todas las cardiopatías congénitas. Entonces, como les mencionaba ahorita también, en este gráfico, vean, esta es la línea roja, valvulopatía de todas las válvulas, esta es valvulopatía mitral y esta es valvulopatía aórtica. Vean que, bueno, si bien tiene una menor prevalencia que las otras, pues bueno, no es nada despreciable. Y otro dato importante es que, vean, aquí a partir de los 65 años es cuando aumenta la pendiente de esta recta, ¿verdad? Que nos indica que con el aumento de la esperanza de vida es por eso que los ancianos, obviamente por procesos fisiopatológicos, pues ya la válvula se va a calcificar, ¿verdad? Y en cuanto a sus factores de riesgo, ahorita les mencionaba que se han identificado factores de riesgo compartidos con la aterosclerosis, sí, porque para la aterosclerosis también tenemos factores de riesgo como la hipertensión, como diabetes mellitus, tabaquismo, aumento de LDL, disminución de HDL, sí, y la hipercolesterolemia. Entonces, se comparten factores de riesgo muy parecidos también. Pero, sin embargo, recordemos que una gran proporción de la estenosis aórtica pues es congénita, ¿verdad? Por una válvula bivalva o univalva, todavía en el menor de los casos. Muy bien, en cuanto a los signos y síntomas, vamos a empezar con el diagnóstico, ¿verdad? Con el protocolo diagnóstico. Vamos a tener que al inicio el paciente inicia con síntomas de aparición súbita y que después tienen una progresión gradual, ¿sí? También se menciona que incluso gran porcentaje de los pacientes pueden cursar asintomáticos toda su vida y el único síntoma que van a tener es la muerte súbita, ¿sí? El único signo, pues, así lo menciona el libro, pero que la muerte súbita es más común en pacientes que ya mostraron algún síntoma. Entonces, todos estos síntomas respiratorios como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema agudo de pulmón, pues nos habla de una progresión ya de la enfermedad. Y tenemos una tirada clásica que es angor pectis o angina de pecho, síncope e insuficiencia cardíaca, que son tres manifestaciones clínicas fundamentales en el diagnóstico de esta patología. Entonces, como antecedentes, vamos a tener que el paciente puede tener historia de soplo cardíaco en la infancia, que es el diagnóstico en la infancia, y pues con cuadros repetidos de faringitis o que haya cursado propiamente con la actividad, con la fiebre reumática. Y pues, como les mencionaba, pueden permanecer asintomáticos por muchos años, incluso así tengan una estenosis grave, ¿verdad? Y en algún momento lo único que se va a manifestar es pues la muerte súbita del paciente. Hablando del síncope, si se acuerdan, les mencioné hace un momento, esta hipoperfusión, no solamente del tejido cardíaco, sino en general de la economía, hace que cuando el paciente está en ejercicio, ¿sí? Todo el flujo se dirige hacia el músculo esquelético y entonces el cerebro queda el encéfalo queda sin bastante perfusión. Es por eso que se agota y se puede sufrir un síncope. Y entonces se da en el 15% de los pacientes sintomáticos y pues cuando se presenta síncope, la sobrevida del 50% de los pacientes es a 3 años. Entonces pues sí es considerable remarcarlo, ¿verdad? Cuando se presenta insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que viene más adelante, ahí la sobrevida disminuye. Pero bueno, como les digo, esto es relacionado al ejercicio y sobre todo en pacientes que tienen arritmias y bueno, ¿qué se da? Una disminución de la perfusión cerebral porque pues estamos teniendo hipoperfusión.
y no hay un aumento compensador del gasto cardíaco, también como les mencioné que sucedía con el gasto cardíaco. No hay un aumento del gasto cardíaco como debería esperarse, entonces todo el flujo se concentra hacia el músculo esquelético, el encéfalo queda desprotegido y es cuando sobreviene el síncope. Y si dura más de 20 minutos, ¿sí? Puede aparecer fibrilación auricular o asistolia por hipoperfusión miocárdica. De esto se mencionaba el síncope. La angina de pecho, esto aparece cuando en la estenosis aórtica, incluso cuando los coronarios están normales. Era lo que yo les comentaba. Esté relacionada o no esté relacionada esta patología con enfermedad aterosclerótica, las coronarias de todos modos, aunque estén normales, no van a estar recibiendo el flujo necesario para nutrir bien al miocardio. Entonces, es por esto que puede ocasionarse una angina de pecho. Se da en un 35% de los pacientes sintomáticos y su sobrevida del 50% de los pacientes a 5 años sin cirugía. Sí, entonces como pueden ver, esta sobrevida es un poquito mayor que la del síncope y la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y bueno, esto es debido a hipoperfusión subendocárdica, esto por la compresión cuando el ventrículo se dilata, ya cuando ya la hipertrofia no sirve, bueno, entonces ahora se dilata el ventrículo y como les mencioné, esto hacía que las arterias subendocárdicas y epicárdicas se comprimieran, ¿sí? Y entonces aquí hay una disminución del gradiente de presión diastólica de la aorta, porque ya está dilatado el ventrículo, ¿sí? Y pues sí, en pocas palabras hay una disminución de la perfusión coronaria. Ahora, la insuficiencia cardíaca, esto ya se suele manifestar en etapas avanzadas de la enfermedad y pues es el resultado de que, por ejemplo, la enfermedad no se haya manifestado con tanta sintomatología. Y pues ya cuando aparece insuficiencia cardíaca ya me habla de muerte, ¿verdad? Y se da en el 50% de los pacientes sintomáticos. Vean que la sobrevida es bastante baja. La mitad de los pacientes a los 2 años solamente logran sobrevivir. Como les digo, esta es la sobrevida más baja y luego el síncope y luego la angina de pecho. ¿Sí? Y entonces la muerte súbita, como ya les mencioné, el paciente pudo nunca haber sufrido de ningún síntoma y de repente aparece, de repente experimenta muerte súbita. Y bueno, el 5% de las estenosis aórticas graves, se dan el 5% de las estenosis aórticas graves y menos del 1% en pacientes que ya tuvieron sintomatología, ¿sí? Entonces, ya por último, para la próxima clase empezar con electro y todo esto, les menciono que usualmente, como son congénitas las válvulas bivalvas o univalvas, obviamente estos problemas congénitos también se asocian a malformaciones arteriovenosas propiamente en el tubo digestivo, con lo que hasta en el 0.9% de los pacientes podemos ver sangrados del tubo digestivo y esto pues asociado como hallazgo a que el paciente tenga estenosis aórtica. Y pues otras asociaciones son el riesgo de émbolos cálcicos sistémicos, esto por la calcificación, este estrés que va a sufrir la válvula conforme aumenta la edad, y un sangrado perioperatorio por un factor de von Willebrand anómalo, que ya sabemos que está involucrado en la cascada de la coagulación, pero pues esto, como le mencionó, son asociaciones, no quiere decir que estén siempre en la fisiopatología del paciente. Y ya no sé si usted que continuamos la siguiente clase, doctor. Sí, le dejamos aquí nada más un comentario. Recordar un punto importante que dijiste cuando hablabas de la fisiopatología, cómo esos pacientes no son capaces de adecuar el gasto cardíaco ante ciertas situaciones que generan estrés. Esto es importante porque van a ver o podrán ver en algunos libros que una forma de evaluar la severidad o la reserva que tiene el corazón del paciente con estenosis aórtica es hacer pruebas de esfuerzo, ya sea en banda sin fin o eco, con el uso de ciertos fármacos que generan como la dobutamina, que por su efecto sobre los receptores beta 1 a nivel de los vasos me genera vasodilatación. Esto hay que tener mucho cuidado. Realmente, si ustedes ven lo que dice el doctor Guadalajara, bueno, yo estoy en este caso de acuerdo con él. Estas pruebas prácticamente deberían estar contraindicadas en este tipo de pacientes.
puesto que si me generan caída de la presión arterial, entonces no va a haber recuperación del gasto cardíaco y podemos ocasionar una situación muy seria con el paciente. Entonces, por eso es importante el conocer este hecho fisiopatológico, que seguramente ya lo verás más adelante cuando hables de tratamiento, como en estos pacientes están contraindicados el uso de vasodilatadores. ¿Sí? Muy bien, doctor. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, primero ya nos vemos. ¿El lunes iba a haber clase? El lunes, 22, 23. Fer, no sé. Pues ¿No? no, Sí, doctor. sí, Sí, bueno. Sí hay puentes, pero todavía falta... No, o sea, yo comentaba porque ya ven que el lunes es aniversario de la escuela. Por eso era la pregunta. Si no, nos vemos el lunes. Primero Dios, Ah, sí, jóvenes. sí, doctor. Buen fin de semana y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias a usted, doctor. Feliz día. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Igual.